Estamos descubriendo que el Poder Judicial está completamente coludido y está corrupto. Y solamente dijeron, a ver, algunos jueces han dado libertad a capos de la droga. Vamos a ver un poco quiénes fueron y cómo andan. Y de pronto a uno de ellos se le ha encontrado millones de pesos que no puede justificar, sino porque se las dieron para que liberara al capo. Entonces ya se le está indicando desde la Cámara de Senadores a la Suprema Corte de Justicia que cuando empieza a limpiar la corrupción del sistema jurídico. Si los jueces están podridos, pues la impunidad de que se discute, que no se juzgan a los culpables de tantos crímenes, robos, corrupción y todo, los jueces mismos que tendrían que estudiar el caso e imponer penas, ellos mismos están coludidos en la corrupción. O es decir que, ¿cómo empezamos a limpiar esto? De paso, hasta ahora, por la paz y por la cordialidad, no ha habido ningún juicio a nadie. Entonces la gente dice, así que si no se castiga a nadie, pues entonces, jauja, ese es el reino del crimen, porque cualquiera va a poder seguir haciendo las cosas y nunca se lo va a juzgar y va a poder beneficiarse de lo robado al pueblo, porque no hay juicios, no hay culpables, no hay nada. Entonces tenemos que empezar a reflexionar sobre la marcha. El partido tiene que estar presente en este problema. El partido no es parte del gobierno ni del Estado. ¿Dónde está el partido? No es tampoco una ONG, un organismo pues no gubernamental. No es un organismo gubernamental, pero da la casualidad que del partido salen todos los que van a gobernar. O es decir, salen de algún lugar. ¿Quién forma a los representantes? ¿Cómo se eligen? ¿Se eligen porque es mi cuate o porque está de acuerdo conmigo? Pero ¿y en qué estamos de acuerdo? Ah, porque es de izquierda. ¿Y en qué significa ser de izquierda? Puede que sí esté contra la corrupción y piense ayudar a los pobres, estamos de acuerdo, pero ¿y cómo se producen los pobres? ¿Por qué hay pobres? ¿Y por qué hay ricos? Tenemos que tener una doctrina que explique un poco la cosa, porque los pobres no son producto de la naturaleza, ni los ricos son un milagro de Dios, sino que algo pasa que hace que el sistema permita que haya ricos y que haya pobres. Y hay que explicarlo, y hay que entenderlo, y hay que ir a la causa de esa injusticia. Pero no es perdonando a los ricos, ni ayudando rápidamente a los pobres con una beca. Porque con una beca no dejo de ser pobre. Y sobre todo, ¿cuánto tiempo me la van a dar? Desde mis 18 años hasta que muera, no se puede. Porque el mismo Hegel dice, dar limosna al pobre es un principio ético. Dice, hay que ver las condiciones. Porque si todos dijéramos, soy pobre y pido limosna, y lo limosna es bueno, entonces nadie trabajaría y todo se pone a pedir limosna. Pero entonces Hegel dice, ¿y quién produciría para dar limosna? Alguien tiene que trabajar para producir el dinero que se da de limosna. La limosna
no arregla un sistema. El sistema se arregla por una estructura de trabajo justa en que se impide que algunos se apropien del trabajo de los pobres. Y esta estructura funciona todos los días de mañana a la noche y hay que atacarla. Si no ataco eso, ¿qué hago yo ayudando a los pobres si se van a producir mayor cantidad? Entonces, esto supone que hay que pensar muchas cosas. Y además, el partido elige a representantes que son de izquierda, en el caso de Morena, pero ¿qué ideología es la que tiene y que se denomina de izquierda? O es decir, ¿qué teoría tiene del Estado, de la sociedad, de la economía, de la educación y de todo, del género masculino, femenino, del problema de la discriminación racial, mil cosas? Todo eso es coherente y hay que entenderlo en conjunto. No crean ustedes, por ejemplo, que el racismo es porque alguna gente tiene rabia a la gente que no es blanca y por eso la domina. No. Lo que pasó es que los blancos venidos de Europa conquistaron América primero y después el África y el Asia, y ahí la gente no era blanca, era ser humano, pero no era blanca. Y entonces le resultó muy fácil decir, los blancos son plenamente humanos y los que no son blancos son seres humanos de segunda. Y con eso clasificó al 90% de la humanidad que estaba en América Latina, en África y Asia, como seres humanos de segunda a lo que se les puede dominar. Y entonces fue un medio muy fácil de dominar a todos los no blancos. Pero, ¿qué tipo de dominio? Aníbal Quijano, un gran pensador peruano, dice, fue muy fácil. Gracias al color, a los indígenas, por ejemplo, se los metió en la mita, que era meter 1 cada 10 indígenas en las minas, como existía entre los incas y los aztecas, porque había gente también inca y aztecas que trabajaba en las minas. Ahí se contaba de 1 a 10 y el 10º iba a la mina, entre los incas en el Perú. El pobre que iba a la mina sabía que iba a morir en la mina. Se hacía una gran fiesta y la familia lo despedía porque era como un ofrecimiento a los dioses. Y se iba a ser minero y a los 4 o 5 años, como era muy difícil las minas, meterse ahí dentro, el polvo, todo, morían. Y los españoles no les vino mal ese sistema. Y entonces eso se llama la mita. Era agarrar los indígenas y contar a algunos jóvenes y los mandaba a la mina de oro, las minas de plata, que se sacaba lo que era el dinero, se enviaba a Europa y los españoles vivían y dominaban a las otras potencias europeas que en esa época no tenían colonias en el siglo XVI, y gracias a la plata y el oro que lograban los indígenas muriendo en las minas, ellos gobernaban en Europa y los ricos eran ricos. Y los pobres en España seguían siendo pobres, pero los indígenas eran los pobres extremos, porque eran los que morían en la mina. Pero después estaba el otro sistema que se hizo, que fue la encomienda. La encomienda es que se le daba todo un pueblo a un conquistador. Y el conquistador tenía 2000 indígenas de un pequeño pueblo y ellos trabajaban en su hacienda y no cobraban salario, porque como eran de una clase inferior, ¿cómo va a pagarle salario? Trabajaban gratis para el señor encomendero o el hacendado. Entonces ustedes se dan cuenta, la raza
clasificaba a la gente por el color, pero después explotaba a la gente económicamente, porque explotaba a los que por color no eran blancos, pero solo los blancos eran humanos y los no blancos eran de segunda, podían trabajar sin salario y entonces los explotaba. El racismo tenía un significado económico y nuestros pueblos explotados y pobres en México son un poco los herederos de esas estructuras económicas y políticas de dominación. Que sí, que lo de menos es el racismo, lo demás es que no se pagaba salario o se le pagaba parte del trabajo. Trabajaba 10, pero se le pagaba 3. Y el 7 que no se le pagaba, se lo guardaba el rico. Y entonces el rico acumulaba riqueza. Y el pobre con el 3 seguía siendo siempre pobre. Y entonces los ricos se apropian del trabajo de los pobres. Y entonces, ¿cómo es el asunto? Los ricos se apropian de lo que un autor economista llama el más valor, el plusvalor, la ganancia, y los pobres dan esa ganancia al rico y se quedan pobres. Ahora yo doy una beca al pobre, pero trabajó 10, le sacaron 7, tiene 3, y ahora con la beca le doy 1. En vez de 3, tiene 4. Sigue siendo pobre. Y el otro, en vez de 7, recibe 6 y sigue siendo rico. Entonces la beca no me sirvió para sacar al pobre de la pobreza, sino que para alargar su vida, pero de pobre. Entonces, cuidado, tenemos que ir más a fondo. Tendríamos que cambiar un sistema para que si yo trabajo 10, me toque más de 3, por ejemplo 9, y entonces le daría 1 al empresario, pero no 7, y entonces él no sería tan rico y yo no sería tan pobre, pero eso supone una ideología de la economía y el partido tendría que asumir eso y no dejar todas las estructuras como están. Ser izquierda puede ser un nombre sin contenido, si no se tiene una ideología donde se entienda económicamente por qué hay pobres y ricos. Culturalmente, por qué esos blancos a su vez cuentan la historia del triunfo de los blancos. Y los vencidos da la casualidad que son los no blancos, que son los mestizos y los indígenas. Y entonces en la educación se muestra que los grandes héroes son todos blancos. Y eso se enseña en la escuela. Y entonces se hace la reforma educativa. Pero no habla de eso. La reforma educativa ni habla del racismo, ni habla del machismo, ni habla del capitalismo, ni habla del por qué hay dominación y dominados, sino de cómo se elige al maestro, si hay concursos, si no hay concursos, pero no el contenido de la enseñanza. Y se aprueba rápido. Pero tendría que haberse durado 1 o 2 años de estudiarlo eso en grupo, con los maestros, no con diputados y senadores que no saben casi nada de pedagogía, con los maestros, con los intelectuales que saben de pedagogía, por eso tenemos una universidad pedagógica, cambiar el currículo de los colegios, enseñar a los oprimidos cómo se tienen que liberar de los ricos, y eso sería una transformación educativa. Pero eso no es la ley que se ha aprobado. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? El partido no es cualquier cosa, sino que es algo muy importante y quiero hablar de eso. En general,
Y cuidado, vamos a leer con cuidado en el futuro los principios de Morena, porque ahora ya Morena fundada por fin va a tener también intelectuales y militantes que van a poder profundizar los principios y modificar aquello que debió hacerse bastante rápido por los motivos de la elección y de la lucha política. Entonces ahora realmente estamos fundando Morena y tenemos que empezar a aclarar cuál es la ideología de Morena. Porque si yo tomo lo ya definido, no es todavía lo que va a ser en el futuro, estamos empezando. Entonces, por lo general, y en México, y parte de los estatutos de Morena, concibe al partido político, en la primera tesis, como una maquinaria electoral. Una máquina que hace elecciones y gana elecciones gracias a los votos, evitando, claro es, el fraude y exigiendo que el pueblo pueda expresarse en el voto y que el que tenga más votos pase al poder. Pero quizás toda la tarea del partido es que cuando se aproxima un momento de elección, todo el mundo empieza a trabajar para ganar votos y decir, tenemos tal candidato del partido y tenemos que apoyarlo. Pero como hay continuamente elecciones, el partido se las pasa de elección en elección. Y entonces uno llega a un país y dicen, hay una elección en tal mes del próximo año y estamos preparando la elección. Una vez que la ganamos, estamos preparando la próxima elección. Y una vez que la ganamos, estamos preparando la próxima elección. O es decir, es una maquinaria electoral. Hay que hacer propaganda del partido, hay que lograr adhesiones y gracias a eso se eligen nuestros representantes y gobiernan. Pero ¿qué piensan nuestros representantes? ¿Expresan a un partido? Sí, hay gente que cuando hubo que arriesgarse en la oposición, hubo gente que se jugó. Ahí era la época dura, que había que estar en contra y entonces todo el mundo me perseguía, no me daba el trabajo, yo la pasaba mal y son los que fundaron el partido y lo hicieron. Pero una vez que ganó las elecciones, como hemos hablado muchas veces, el barquito es pequeño y no tiene ratas. Porque como es pequeño y no mucho que comer, ahí no hay ratas. Es un barquito limpio de ratas. Pero el otro barco es grandote, pero está lleno de ratas, porque tiene cómo alimentarse en la corrupción. Entonces el PAN tiene muchas ratas. Y ratas porque vivían del Estado y de los salarios, y ahí no había ningún riesgo. Usted era priista y nadie lo ponía en cuestión, usted estaba en el poder y entonces ahí no se necesitaba mucha militancia, usted simplemente trabajaba para el partido y algunos recibían salario, los otros tenían contactos dentro del corporativismo y gracias a eso vivían. Pero los de la oposición, eso era duro vivir, porque se tenía que oponer al partido gobernante. Eso fue hasta el 1 de julio, porque ahí había gente que luchó durante años más. Esa gente ya luchó contra el porfirismo, allá, Porfirio Díaz, porque era una izquierda anarquista. Ahí está Flores Magón, una cantidad de gente que luchó y murió por un ideal, por una ideología, y siempre estuvieron en la oposición,
Y uno diría, ¿y por qué lo hicieron? Si no iba el interés personal, ni un sueldo. ¿Qué es lo que les movió luchar contra el poder establecido? Eso que los movió hay que estudiarlo, porque eso habría que reproducirlo en el partido que logra el triunfo. Porque lo que le pasa al partido que logra el triunfo es que era un barquito limpio y no había ratas. Y el barco grande estaba lleno de ratas. Y cuando empezó a hundirse, todas las ratas, o otros le llaman chapulines, porque saltan muy bien de un barco a otro. Y entonces los chapulines saltan del barco, se está hundiendo, y saltan al barquito nuevo, que está limpio y que se arriesgó por la patria, y de pronto los militantes que arriesgaron su vida por la patria quedan sumergidos como minoría con respecto a las ratas y chapulines que vienen de otros lados, que lo que quieren es un salario y poder vivir del partido. ¿Y cómo usted lo evita? Y es lo que nos pasa. Ahora dijeron, no hay elecciones, ni hay tampoco inscripciones morenas. Pero va a llegar el momento en que va a haber que abrir de alguna manera la lista. Y entonces van a entrar por las ventanas, por las puertas, por el techo y por el subterráneo, todos los que quieren vivir a costilla del partido y del Estado como salario, y no por un ideal ni por una concepción de lo que es el Estado, la patria, de sacar a los pobres de su pobreza y de poner en orden a los ricos al servicio de la patria y no solo del capital. Entonces, esos quedan en minoría de pronto. Y si usted habla de la democracia, voten a las nuevas autoridades van a quedar los recién llegados. Van a ser puros chapulines y ratas. Y los héroes que lucharon hasta la muerte por el partido, queda una minoría. Y eso en la filosofía política que vamos a trabajar, le vamos a llamar el resto. Hay un resto que es el núcleo del partido, que son los que se arriesgaron antes del 1 de julio. Los que vienen después del 1 de julio, vamos a hablar, ¿qué hay que hacer con ellos? Pero no se los puede admitir así nomás. Entra usted porque le gusta el partido, porque le gusta no es el partido, sino el dinero y lo que el partido pueda darles, no lo que ellos puedan dar al partido y la patria. ¿Se dan cuenta usted la contradicción? Y estamos en medio del proceso. Entonces, si pensamos que el partido es una maquinaria electoral, pues entonces tenemos que convocar a todo el mundo, entrar todos los chapulines, y entonces ganamos las elecciones. Está muy bien. ¿Y después qué hacemos con toda esa gente? Repetimos lo anterior, porque ellos mismos van a ser todos los que votaron por el PAN y por el PRI antes, que aún votaron la última vez, pero ya se desinflaron. Y ahora se dieron cuenta que eso ya no daba ningún beneficio. Y entonces hay que subirse al barco del triunfador. Pero porque ha triunfado y no porque estoy convencido. Entonces, una cosa es un partido como maquinaria electoral. Eso era el PRI. Era una gran maquinaria electoral. Cuidado. Devino una gran maquinaria electoral. Porque en la revolución se luchó. Y aún en los 20, en los 30, la gente que entraba al partido había luchado en la revolución. Sabía lo que era que muchos compañeros habían muerto. Cuando Lázaro Cárdenas logra el poder, pues era un gobierno que tuvo una ideología, al menos una.
el nacionalismo. Pensó en México, no en Estados Unidos. Y gracias a la coyuntura favorable entre las dos guerras, la gran crisis económica, Estados Unidos y Europa entraron en crisis y entonces eran débiles. Además se produjo la Primera Guerra, que todos los europeos y los norteamericanos se dieron en serio, millones de gente muerta. Y en la Segunda Guerra murieron como 30 millones de personas en Europa y norteamericanos, se la dieron entre ellos. Y México, como era el sur, no se metió en la guerra. Se llama Primera y Segunda Guerra Mundial. Mentira. No es mundial porque, por ejemplo, toda América Latina no entró, el África apenas el norte, el Asia muy poco. Quiere decir que ellos se atribuyen ser el mundo y el 80% de la humanidad que no entró en la guerra, pues no cuenta porque la guerra fue mundial, la guerra mundial. ¿Quién le digo? Yo siempre que hablo de eso digo, la llamada guerra mundial, o aún más, la mal llamada guerra mundial. Fue la guerra que los alemanes hicieron contra los ingleses, porque los ingleses y franceses habían excluido a los alemanes del mercado mundial capitalista. Y los alemanes venían produciendo una industria muy poderosa gracias a la electricidad, que era un nuevo tipo de energía, Siemens o la General Motors en Estados Unidos, pero no lo dejaban entrar al mercado. Los alemanes no tenían colonia porque llegaron tarde. Entonces los alemanes querían entrar al mercado mundial. Y el enemigo principal era Inglaterra. Miren, lucharon entre ellos, que eran como hermanos. ¿Quién triunfó en la Segunda Guerra Mundial? Y ustedes dirán, los norteamericanos. Pero ¿quién fue derrotado? Ustedes dicen Japón y Alemania. A Japón surgió después de la Segunda Guerra Mundial y hasta hace poco era la gran potencia del Asia. Parece que no fue muy mal. Y los alemanes no son la locomotora de toda Europa, pero parece que no perdió la guerra. El que perdió la guerra fue Inglaterra, que era el imperio. Y quien lo reemplazó fue Estados Unidos, que ahora está en crisis. Y por eso ha decretado la guerra contra los chinos, porque los chinos vienen ahora como fue Alemania en la Primera y Segunda Guerra europeo-norteamericana, no mundial. Todo lo que estoy diciendo es historia y es geopolítica. Eso habría que enseñarlo en la escuela. Pero en la escuela se enseña siempre que los alemanes y japoneses fueron derrotados y que los norteamericanos y la democracia triunfaron. Y eso enseñamos en la escuela. Y lo vamos a enseñar ahora después de la reforma educativa. Y le vamos a meter en la cabeza a los jóvenes doctrinas absurdas para un mexicano. La reforma educativa es puramente formal. ¿Cómo se elige un maestro? ¿Cómo se lo evalúa? Pero no hay ni un capítulo sobre qué es la enseñanza crítica. Cómo la enseñanza tiene que ser comunitaria. Cómo la enseñanza tiene que ser dialogante. Cómo la enseñanza debe ser liberadora, como dice Paulo Freire. Nada. Voy a decir que el contenido, y debo decirlo, de la enseñanza es neoliberal. Y la hemos aprobado y decimos que estamos en contra del neoliberalismo. Estos son debates que tenemos que empezar a producir, porque si no, entonces empezamos a estar mal. Bien. Significa que un partido político no está solo hecho para ganar elecciones, sino para que los representantes del pueblo tengan una tal ideología que sepan cómo luchar por los más pobres,
que se dice que es el motivo. Pero luchar por los más pobres es por los indígenas, es por los derrotados de la historia, es contra el imperialismo norteamericano y contra muchas cosas que en la enseñanza pues, no se enseña. Entonces, no se ve claro. Un partido no es una maquinaria electoral. Cuidado, debe ganar las elecciones con buenos candidatos en vista de un proyecto. O es decir, que un partido político, primero que todo, es una escuela de política. Miren qué cosa. Es una escuela. Enseña qué significa ser un miembro de una comunidad nacional. ¿Qué significa el Estado formado por representantes que responden a ese pueblo? Supone una ideología para formar, es como un colegio, como una universidad. ¿Por qué? Porque ¿quién forma a los representantes? ¿Quién le da a los representantes el proyecto del país que quiere imponerse ganando las elecciones? ¿En dónde va? ¿A la universidad? No, porque la universidad no es política y se puede hablar de todos los temas. En el colegio no, porque no puede ser de un partido, sino que es ecléptico, enseña todo. Entonces, ¿dónde está la escuela donde se forman los representantes que van a cumplir con la promesa que los líderes del partido exponen al pueblo para que los elijan? No son solo promesas de candidato, sino son necesidades del pueblo captada por un partido, hecha ideología y programa para formar los representantes y cumplir con esas promesas desde el gobierno cuando se ejerce el poder. ¿Se entiende todo el camino? Los representantes no van a hablar en nombre propio, van a hablar en base a un proyecto que han prometido al pueblo que harán y por eso los han elegido. Si después no lo hacen, traicionan los principios. Pero si no tienen principios, no traicionan nada, porque no tenían principios. Y entonces el representante que no tiene principios hace lo que sea la gana, aunque diga que hable en nombre de, pero no está formado. Es una escuela de política. Es una entidad, primero, pedagógica. Miren qué notable. Enseña, pero enseña no solo con la teoría, sino con la práctica. En eso el presidente dice, hay que tomar contacto con la gente. Claro, hay que estar en medio de la gente para escuchar lo que ellos necesitan, anotar toda esa pobreza y ese sufrimiento para ver cómo superarlo. Hay que tener contacto y eso es la praxis. Y hay que estar continuamente el partido en contacto con la gente. Pero cuidado, no solo en contacto, como si la gente fuera una masa que uno puede amasar. No, esa gente no es una masa, es un pueblo. Y como tal, tiene memoria. Y como tal, tiene cultura. Y como tal, sabe lo que necesita, pero hay que sacárselo discutiendo justamente para que tome conciencia de sus necesidades y ahora sepa expresarlas y pueda en base a eso formar a los representantes que en contacto con el pueblo y tomando conciencia de sus necesidades ganen las elecciones y ejerza el poder para sacar al pueblo de esas sus necesidades. Entonces es un círculo.
Por eso que el representante va a ejercer un deber obediencial. Y el mismo López Obrador dijo, el poder es obediencial. Pero es obediencial ante un pueblo que no se los deja en la ignorancia o no se los también forma para que pueda expresarse y a su vez indicar qué es lo que necesita y reclamar si no se cumple. Entonces, la base tiene que participar. No es solamente el representante que tiene que tomar contacto con la masa. La palabra masa es bastante peyorativa, porque la masa se amasa y se le da la forma desde afuera. La cocinera da forma a la masa, pero si la masa es un gato, yo no puedo hacer del gato una tortilla, sino que el gato se defiende porque es un ser vivo. Entonces, el pueblo es un ser vivo, no es una masa. Y entonces hay que más bien incentivar en él la toma de conciencia de lo que son históricamente y de lo que necesitan en el presente. Pero para eso el mismo partido tiene que estar en la realidad concreta del pueblo, pero siendo como un tábano. Había un sabio en Atenas, Grecia, que se llamaba Sócrates, y él decía, yo soy el tábano de Atenas. El tábano es un bicho, un insecto que pica, y que como tiene un pica fuerte, atraviesa el cuero de la vaca, y la vaca siente el picotosa del tábano. El partido, en cierta manera, es un tábano del pueblo. Le dice, no se queden ahí cruzados de brazos. Griten, organícense, discutan. Ustedes son los sujetos de la política. Y entonces la gente dice, ¿cómo? ¿Nosotros? Sí. El consenso del pueblo es lo legítimo. Y las autoridades tienen que cumplir esa legitimidad del pueblo, es decir, el consenso del pueblo. El pueblo ya estaba hastiado. Dijo, no va más, el PRI no funciona, el PAN no funciona, y fue derrotado. Eso fue un toma de conciencia. Pero si uno le pregunta por qué estábamos hartos, bueno, por la corrupción. Sí, pero no, en el fondo de la corrupción no hay algo más. ¿Por qué se corrompe? Para tener dinero. ¿Y por qué el tener dinero es el ideal de nuestro tiempo? Pero no solo ético, es que el capitalismo se nos ha metido dentro. El liberalismo, el consumismo. Entonces hay que ir a las causas que está detrás de la corrupción. Se logra por el dinero. Eso es ya una corrupción ideológica y hay que tener conciencia. Pero ¿y dónde vamos a tomar esa conciencia? En el partido. El partido debería ser la escuela de la política. Pero para poder ser una escuela de la política, tiene que explicitar su ideología y sus prácticas. Y para eso está el partido. Pero también para eso hay que tener en el partido escuela de política. No hay vuelta. Miren, por hablar de una cosa del pasado, yo no fui miembro nunca, pero lo voy a dar como ejemplo. El Partido Comunista, que nunca yo fui miembro, era un partido que tenía conciencia, que tenía que formar ideológicamente a su gente. Y tenía una ideología muy fuerte, hasta
muy ortodoxa, diría yo, y hasta dogmática, y al fin ya no respondía a la realidad, pero al menos daba una cierta visión de las cosas. Desde los jóvenes hasta los viejos podían ir leyendo clásicos, estudiando, y sabían lo que era el capitalismo y cómo se luchaba contra él, y pues era un partido. El PRI comenzó con grandes intuiciones con Lázaro Cárdenas, dije yo, el nacionalismo, y en la crisis de las dos guerras, Lázaro Cárdenas pudo decir, para que entre nosotros haya una producción industrial y aún una revolución burguesa, necesitamos tener la energía en las manos. Y por eso que se dio una coyuntura en que pudo nacionalizar el petróleo, porque Estados Unidos estaba en la guerra y tenía problemas. Y pudo nacionalizar las minas y el gas, y de pronto el Estado mexicano tenía en sus manos la energía barata que permitió que hubiese una revolución industrial incipiente, pero no es. Y para el mercado interno, o es decir, producía para los mexicanos, no para exportar, y empezó a subir. El país se fue desarrollando hasta 1960, 65 con Echeverría. En ese momento empezó el neoliberalismo y el PRI empezó a perder aún el nacionalismo y empezó a entregarse a Estados Unidos. Y Estados Unidos lo logró gracias a la corrupción, porque lo que hizo fue decirles, miren, tienen ustedes problemas de recursos para el Estado, les prestaremos dinero, miren qué bonito, le prestará dinero. Y entonces prestó masivamente dinero a la élite, al Estado. Y ahí empezó la corrupción, porque parte de los representantes del Estado recibieron esos dineros, y de inmediato, primero se lo apropiaron personalmente y no lo usaron para el Estado. Y segundo, lo pusieron en los bancos norteamericanos a su nombre. Quiere decir que Estados Unidos hizo el negocio pleno. Dio un préstamo a México, el cual de inmediato lo devolvió y lo puso en los bancos, pero ¿qué quedó en el camino? Una deuda. Y la deuda hay que pagarla con intereses. Y entonces el pueblo mexicano, de día a la mañana, y sobre todo con Zedillo, con el invento de la crisis de los bancos, porque lo que tendría que haberse hecho con los bancos que dijeron que no tenían fondos, había que cerrarlos. Punto. Y no, en cambio, darles un empréstito fenomenal, sin condiciones, y el Estado se endeudó con Estados Unidos y Europa para salvar a los bancos de capital mexicano, que poco después lo privatizaron, vendiéndoselo a los extranjeros y también poniendo sus dólares los mexicanos en Estados Unidos y siendo los grandes millonarios actuales con la cual el presidente está en contacto. Es lo que él llamó los capos de cuello blanco. Y eso está en el poder. Y eso aconteció en el PRI. Perdió el nacionalismo de una cierta revolución industrial, burguesa, mexicana, incipiente, y se transformó en una colonia de Estados Unidos con una deuda gigantesca. Y ahora el gobierno tiene que pagar esa deuda, pero con un 18-20% de su budget, de sus recursos, que tendría que usarlo para desarrollar al país. Pero ahora tiene esa deuda y habría que disminuirla. Habría que empezar a decir un momentito, vamos a ver en qué consiste esa deuda.
porque en esa deuda estaba también deuda de las compañías transnacionales extranjeras que tenían deudas con sus matrices. Y el Estado mexicano tomó bajo su responsabilidad que esas transnacionales pagaran esas deudas internas, de tal manera que asumió deuda del Estado y deuda del capital privado nacional y deuda del capital transnacional, una deuda gigantesca con Zedillo que se ha multiplicado 10 veces y que se seguirá multiplicando. Entonces, dense en cuenta, en eso un partido en el poder debe prometer que va a enfrentar el problema de la deuda, pero claro, no toque usted ese problema porque se le devalúa el peso, le hacen una guerra económica y lo funden como a Venezuela. A Venezuela le han robado el petróleo, el dinero del petróleo, le han robado el oro que tenían los bancos de Inglaterra y le han sacado todos sus recursos y ahora se está muriendo en el bloqueo y se lo atribuyen a un partido, pero en realidad es una política de extinción de un país porque no quiere cumplir con las normas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, un partido no es una maquinaria electoral, debe ganar las elecciones para poder estar en el poder obediencial, pero es sobre todo una escuela de política. Por lo tanto, miren qué notable, la mitad de los recursos de Morena deben ir para la formación. Miren qué notable, la norma es muy buena. Y debo decir que hay gente que dice que a los partidos políticos se les dé menos fondos. Estaba yo hablando con un miembro del Tribunal Nacional de Elecciones y me decían, mire, con razón lo siguiente, si al PRI se le quita todos los fondos porque va a disminuir muchísimo porque tuvo pocos votos, se va a empobrecer. Tiene elefantes blancos de edificios enormes ahí en Avenida Insurgente, parece un Secretaría de Estado, y es la sede del PRI. No tienen ni para pagar los porteros ahora. Pero cuidado, es un peligro, porque entonces el partido va a decir, no tenemos fondos, y va a recurrir a los millonarios para que le den millones. Y el partido se va a transformar en un instrumento de los millonarios. Nos conviene que el Estado sea el que reparta para que no entren los capitales privados a hacer posible la vida de los partidos. Yo creo que es el dinero mejor gastado el repartirlo entre los partidos proporcionalmente a los votos. Y debo decir que Morena tiene enormes recursos ahora. ¿Cómo los gasta? Ay, las malas lenguas dicen, piensan comprar elefantes blancos, grandes edificios para el partido, en todos los estados. Y ahora haremos un edificio como el PRI, en Reforma, Morena, un elefante blanco. ¿Para qué sirve un gran edificio? Para nada. Hay que cambiar la mentalidad de la gente. Hay que gastar esos millones dando cursos, publicando libros, organizando a la gente, dándole educación. Bueno, pero eso no se nota. ¿Se dan cuenta? Estamos entonces siendo una maquinaria electoral. Grandes edificios. Cuidado,
no nos durmamos sobre los laureles. Nos pusieron los laureles. ¡Oh! Ganamos a las elecciones. ¿Qué tal entre 6 años? ¿Cómo estaremos? ¿No estarán ya secas los laureles? ¿No se habrán caído de la cabeza los laureles? No hay que dormirse sobre los laureles, dice un dicho. Hay que hacer que el laurel se lo plante y salga un árbol poderoso y viviente. Pero eso no es un edificio, ni colaboradores que entran para ganar salarios, sino que se usa para formar al pueblo. Lo que estoy diciendo yo es autocrítica. Es crítica interna, no externa. Porque alguien me puede criticar desde fuera para destruir Morena. Pero alguien puede criticar a Morena desde dentro para que cumpla su finalidad y crezca en favor del pueblo, no de una burocracia de cuello blanco. ¿Se entiende? Entonces, estamos justo en ese momento, porque estamos organizando recién. Y la gente tiene entusiasmo, pero el entusiasmo dura poco. Y si no hay contenido de ese entusiasmo, se evapora. Y la única manera que no se evapore es dándole a cada miembro del partido la posibilidad de participar activamente en la construcción del partido futuro. Pero la participación debe ser en organismos concretos de la base, en todos los barrios, en todos los pueblitos, en las ciudades, donde toda la gente una vez por semana, un sábado, se reúna, discuta los problemas de la política. Círculos de estudio, miles, 100.000. Para eso se necesitan ciertos recursos, pero recursos bien utilizados, con gente honesta, que no se va a enriquecer, sino que se podrá dedicar por 6 años a dar conciencia al pueblo. Y está muy bien que reciba un pequeño salario. Miren, se habla de 12.000, de 20.000 pesos a gente que se va a entregar al partido para ser promotor. No es mucho, pero es suficiente para que jóvenes puedan dedicarse cuerpo entero, todo el tiempo, a trabajar por el partido en todo el país, visitando los lugares más recónditos, formando. Pero al mismo tiempo que ellos estén estudiando, estén leyendo, porque no es asunto solo de formar círculos de debate. ¿Sobre qué vamos a debatir? Bueno, sobre las circunstancias, sobre los errores que se están cometiendo, sobre los aciertos y irlos midiendo. Pero además hay que estudiar. Hay que decir, bueno, hoy vamos a hablar de qué significa la democracia. Tanto que se habla, vamos a dedicarnos a eso. Y claro, gracias a una escuela que se hable de la democracia podrán discutirlo. Pero no se puede solo partir de lo que cada uno tiene en la cabeza, porque para eso está la historia y está la experiencia de muchos partidos en el mundo para que se nos informe y tengamos una formación. Es como si dijéramos que la escuela consiste que a un chico de 6 años se lo reúne para que discuta. Y entonces en la clase de matemática se le dice, bueno, queridos amigos, vamos a discutir sobre las matemáticas. Y tienen 6 años. Y entonces algunos preguntarán, ¿qué es eso de la matemática? Bueno, son los números. Ah, bueno, ¿y qué se hace con los números? Pues vamos a discutir. Pero para llegar a concebir lo que es la suma, el resto, la multiplicación y la división, por más que discutan los chicos de 6 años durante tiempo, no la van a descubrir. La humanidad necesitó miles de años para llegar a saber lo que era multiplicar.
Y eso se puede transmitir en una clase de un día, pero después hay que usar esa matemática. Entonces, querer descubrir la pólvora por puras discusiones en grupos de trabajo no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente. Es necesario dar teoría y practicar la teoría y en la base. Por eso que es un partido movimiento. Movimiento significa contacto con la gente. Cada uno de ustedes puede los sábados reunir en su barrio o en su familia o donde sea un grupo de discusión. Pero ¿de qué va a discutir? Además de lo que va aconteciendo y de lo que el partido va discutiendo internamente, pueden decir, bueno, vamos a hacer una reunión para discutir algún tema. ¿Qué significa participar políticamente? Y entonces, cuidado, hay instituciones de participación. ¿Qué instituciones existen? ¿Cómo funcionan? Porque el sistema democrático liberal son representantes. Es una democracia representativa. Pero la democracia representativa, mire, yo la estoy esquematizando con la mano así, de arriba hacia abajo, porque el diputado ahora se comunica con la gente de arriba abajo. ¿Cómo hacemos para al diputado hacerle llegar lo que piensa de abajo para arriba a la gente? Esos son instituciones de participación. Se habla de plebiscito, se arma de encuesta. No. En cada barrio tendría que haber una asamblea popular. 2 horitas cada 15 horas, días, pero ahí se discute sobre luminarias, sobre la seguridad, sobre todos los temas del barrio. Y entonces eso se formula como exigencias a los futuros representantes para que cumplan con el barrio en tales y cuales exigencias. Y entonces yo estaría participando en una asamblea de democracia directa en mi barrio. Hemos discutido que lo que queremos como prioridad este año y en lo que se deben gastar los fondos de la alcaldía es en el tema de la seguridad, por ejemplo. Y entonces vamos a hacer piquetes donde en las noches vamos a dar vuelta, no vamos a tener armas, pero si hay una guardia nacional y una policía, esa guardia y esa policía estará a disposición de esa asamblea barrial que en sus piquetes puede descubrir algo. Y entonces llamar a la guardia a que actúe, porque si tenemos otra guardia como los militares y los marinos y las policías, pues la gente no va a tener ninguna confianza, porque esa gente se vendió la primera a la droga, a la corrupción. Tiene que el pueblo mismo estarlos vigilando, pero para vigilarlos tenemos que crear instituciones. Y esas instituciones tienen que ser constitucionales. Y como no hay eso en la Constitución, habrá que hacer una nueva Constitución, aún en todo el país, pero también en la Ciudad de México. Yo estuve cuando estaban discutiendo y estábamos discutiendo la Constitución de la ciudad y hablé de cómo organizar la participación del pueblo en todos los barrios de la ciudad, de abajo hacia arriba. No pasó. O es decir, aún la Constitución todavía es representativa, no participativa. Tienen que ser las dos. Y para eso hay que estudiarlo, la gente tiene que comprenderlo y tiene que presionar para que se logre. Eso lo vamos a ir estudiando cuando hagamos el curso completo de política, porque esto supone nuevas ideas que ni la Revolución Francesa ni la Revolución Norteamericana hicieron. Todas las democracias modernas son representativas.
pero ninguna es participativa. Y no contra la democracia representativa, sino articulada a las dos. Hay una ley del poder popular en Venezuela donde articula la democracia representativa y la democracia participativa. ¿Cómo elegimos nosotros los candidatos en Morena? En una encuesta. Pero me decía un miembro del Tribunal Electoral. En realidad se le puso objeciones al candidato de Puebla porque no se sabía cómo se había hecho la tal encuesta. ¿Quién la hizo? ¿Cuál fue el porcentaje que votó para los candidatos? ¿Y cuál fue la metodología? Y no pudieron presentar nada, porque se hizo sacándolo de la manga. O es decir, nuestros representantes de Morena no están representando ni a los miembros de Morena, no digo al pueblo, lo está eligiendo una élite, y una élite que a su vez nadie los eligió o muy pocos. Y entonces miren cómo estamos, tenemos que pensar en el partido como una escuela de política, pero además, si el poder ejecutivo piensa que en el fondo el partido es uno de tantos, como ayer en CNN expresaba un llamado a dar una idea política, claro, CNN, que es una televisión norteamericana, que dijo, una cosa es ser candidato, y ahí sí puede comprometerse con un grupo, pero otra cosa es ser presidente, donde tiene que gobernar para todos los mexicanos, y entonces ya no es de un partido, sino de todos los mexicanos. Es una novedad eso, porque el PRI no fue así, ni ningún partido del mundo, porque todos los elegidos y presidentes sí piensan en México como totalidad, pero lo que se prometió era que iba a pensar en México como totalidad desde los pobres, o es decir, que le iba a dar prioridad a los pobres, y por eso se votó. Si no lo hace, pues no cumple con las promesas de elección, que sí que no puede ser un presidente para todos. Cuidado, no vaya a ser que sea presidente solo para los más ricos, que son los que lo rodean. Entonces hay que ver cuál es la mediación entre la estructura de la representación y el pueblo como masa. El medio es el partido. El partido es el que está presente en todas partes y está viendo la reacción de la gente. Y entonces puede apoyar no solo al presidente, sino a los senadores y diputados. Y no solo, tiene que ya preparar los futuros representantes, pero formarlos, no dejar así nomás. Y tiene que también convocar el pueblo a participar. El partido es absolutamente esencial. Un presidente sin partido no puede gobernar. Hay que discutirlo. Pero no puede. Mire, el mismo Trump para gobernar necesita de los republicanos. Si no tiene eso, los demócratas se lo comen. Y bastante que se lo quieren comer, pero los republicanos le paran los ataques. Y eso en todas partes del mundo. Entonces, el partido es absolutamente necesario
para el poder ejecutivo, sin el cual no tiene apoyo y no llega al fondo de todo el país. Pero también es el punto de apoyo del poder legislativo, porque los diputados y senadores tienen que inspirarse en las conclusiones que las discusiones del partido lleguen. Y por eso que tendría que haber una activísima discusión sobre educación para que los diputados y senadores hubieran votado una reforma educativa. Pero no hubo ninguna discusión en el partido, sino que hubo una discusión con el PRI, el PAN y el PRD, y se convino que más o menos se hizo lo que se hizo, pero nadie participó. Entonces es una decisión de una élite. ¿Y el Poder Judicial? Pues ¿quién va a empezar a acusar a los jueces corruptos? Tiene que ser la gente, pero la gente que se expresa en el partido, el cual partido tiene que empezar a nombrar las personas que no han cumplido con la ley siendo jueces, porque si no, ¿quién lo va a descubrir? Es de abajo para arriba. Entonces, el partido movimiento se hace absolutamente necesario. No es un partido clásico, también de una minoría que colabora con el poder. Es un partido, movimiento, que tiene contacto con la base popular y que escucha algo que la gente está viviendo, pero institucionalmente, y que puede llevar hacia arriba las exigencias del pueblo, pero además después hacia abajo puede explicar a la gente por qué se hace tal o cual cosa, pero lo cual significa que el partido está muy enterado cómo funcionan los organismos representantes del partido, por qué este fue elegido de esta manera y el candidato de tal estado es fulano de tal, y yo estoy de acuerdo. Y en cambio va a decir, ni sé quién eligió el candidato y además no estoy de acuerdo tampoco con el elegido. Porque no vaya a ser que el elegido como gobernador haya sido el PRD, pero también colaboró con el plan para México de Peña Nieto, y además recibió como pago un buen terreno en la avenida o en la calle Francisco Sosa. Y entonces ya se sabe que estuvo en la corrupción y es candidato del partido. Y entonces, ¿yo estoy de acuerdo? No. ¿Y cómo expreso mi desacuerdo? El partido no tiene todavía organizado ese tipo de situaciones. Por eso entonces es esencial el partido. Y tenemos que presionar, no hay otra. Hay que empezar a expresarse. Y si es necesario, por escrito. Y si no, por lo menos grabando lo que acabo de grabar. Y empezar a crear opinión. Que un partido político necesita siempre una autocrítica. Frei Beto en Brasil dice, el Partido del Trabajo fracasó en Brasil porque no hizo la autocrítica. Y de pronto Lula estuvo rodeado de gente que se corrompió por Petrobras, que era el Pemex brasileño. Y ahora todos están en la cárcel. Y el pobre Lula también, sin habérsele encontrado ninguna culpa, pero también lo metieron preso. Eso por la corrupción completa del Poder Judicial. Entonces miren, lo que enfrentamos en este momento es un país difícil de gobernar porque corrompido en todos los órdenes. El Poder Ejecutivo estaba corrompido. El Poder Legislativo estaba corrompido. El Judicial estaba corrompido. Los gobernadores estaban.
y las autoridades de las grandes empresas del Estado estaban también coludidos. Y entonces estaban en contacto con las grandes organizaciones de la droga y al mismo tiempo la criminalidad. Y eso continúa, no en el huachicoleo, es un gran triunfo. Y hay líneas para mejorar la situación. Pero claro, el crimen es mucho más difícil, porque ha penetrado todos los intersticios de la sociedad y es más complicado. Ahí está, no sé si han escuchado a las mañanas algunas de las audiciones de la Aristegui, de cómo un protector, o mejor dicho, un miembro de la seguridad de Pemex, cuenta muy concretamente cómo se robaba el petróleo o la gasolina y cómo estaba coludido autoridades de Pemex, pero nombra con nombre y apellido a tenientes, coroneles y generales de todo el ejército. Y en los 43 de Ayotzinapa, el problema está en el ejército. Y ahora vamos a tener la Guardia Nacional. Entonces tendremos que también ponerle coto a esa guardia desde el comienzo para que no se nos corrompa. ¿Y eso quién lo va a hacer? El partido. Y si no lo hace el partido, no lo hará nadie. Y será una reproducción de lo anterior. Soy optimista. Soy optimista porque creo que hay mucha gente buena y justa. Y hay gente que se está jugando. Pero estoy argumentando como presión a que el partido le dé importancia a la formación de la gente. Entonces hay muchos que escuchan estas clases, pero son mucho menos de los que debieran. Yo pensaba que en el primer año, y ya han pasado 10 meses, porque empezó en julio, ya hemos perdido 10 meses, en el primer año tendríamos que llegar a 130.000 jóvenes, uno por mesa de votación. Pero después hay que llegar a 300.000 miembros del partido que gracias a los medios electrónicos pueden semanalmente ponerse a escuchar, formar grupos, discutir, leer y que surja una nueva generación política. Si no surge eso, vamos a repetir, no hay milagros. Vamos a repetir, va a ser lo mismo que antes. No, sin partido no va a haber transformación de la subjetividad de la gente. Y la subjetividad no se cambia tan fácil. Y sobre todo que hemos perdido la posibilidad de cambiar la subjetividad del pueblo mexicano en la educación, que era cambiar el contenido de la educación, no la forma de enseñar, que es de lo que trata la reforma educativa. Pero eso ya es un hecho, pero no ha terminado. No vaya a ser que los movimientos sociales se sigan moviendo porque ven que no se ha cumplido con lo prometido y entonces tienen todo el derecho de continuar en las calles. Y sería muy lamentable que hayamos votado para que ya en las calles, por lo menos durante un tiempo, no haya protestas. Pero si la sigue habiendo es porque algo hemos hecho demasiado rápido, sin tener el acuerdo de la gente a la que había que convertir por discusión y por estudio para realmente hacer una transformación educativa. Hoy, como ven, es una pequeña clase final que espero que ustedes lean la cartilla para después, en el futuro.